Otra forma de hacerlo es, para que no nos olvidemos la cita bíblica. La cita bíblica quiere decir en qué parte de la Biblia está el versículo, ¿no? El versículo citado, por eso dice cita bíblica, o sea, cita de la Biblia. Entonces vamos a mencionar primero la cita bíblica, o sea, el versículo, ¿ya? Y luego el texto. Y de último, otra vez la cita bíblica. ¿Me di a entender? No. Ya, ok. Entonces, 1, 2, 3. Primera de Timoteo 4:16. Ya. Eso. Estamos en la escuelita dominical ya de los adultos. Ya, otra vez para que se nos grabe. Ves que ya lo estamos grabando, ¿no? Ya, 1, 2, 3. A propósito, ¿están grabando eso también? ¿Está saliendo todo? ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, un saludo. Estamos aprendiendo un texto nuevo, así que está bien. Y así les enseñamos a ellos también. Ok, entonces, 1, 2, 3. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Ok, a ver, dense un aplauso a todos porque lo hicieron bien. Muy bien. Ok, entonces vamos a tomar ahora y a continuar, y si Dios quiere, a ver, terminamos hoy este tema que estamos compartiendo, un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Recordando que un ministro es un servidor, es un siervo, ¿ya? Un ministro, y la palabra ministro significa eso, siervo, un servidor, alguien que sirve, ¿no? Y está puesto para servir, ¿ya? Entonces, estamos hablando cuáles son esas cualidades que debe tener, ¿verdad?, un buen ministro, porque puede haber malos ministros también. Sí, ¿verdad? ¿Puede haber falsos ministros también? Sí, entonces para conocer lo falso es mejor conocer bien primero lo verdadero. Por eso estamos estudiando, ¿ya? Cómo es un buen, vamos a decir también un verdadero ministro de Jesucristo, ¿ya? Bíblicamente. Y estamos tomando casi mayor parte en este capítulo 4, ahora vamos a examinar de la epístola a Timoteo, ¿ok? Ya hace un momento oramos, así que vamos a continuar. Voy a ir directamente a la cualidad o característica número 18. Está en el versículo 7, en la primera parte. Versículo 7, donde dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Por si acaso no está diciendo desecha a las viejas, no dice así, ¿no? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Primera Timoteo 4:7. Entonces, la cualidad número 18 es que un buen ministro de Jesucristo sabe desechar las cosas que no edifican, ¿ya? Sabe desechar las cosas que no edifican. Si no me edifica, no sirve. Y si no sirve, ¿para qué voy a gastar tiempo en eso? Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo cuando le escribe a Timoteo, a un ministro joven, ¿verdad? Le dice, desecha. ¿Qué es lo que se desecha? Lo malo, lo que no tiene utilidad, ¿no? Lo que no tiene un valor, digamos, útil, ¿no? Entonces, la palabra acá para desechar es la palabra paraiteomai. Así bueno, el griego es así medio extraño, ¿no? Paraiteomai. Y esta palabra significa desaprobar, rechazar, declinar, rehuir, significa también evitar, disculparse. Es como quien dice, disculpe, pero yo no participo de eso. Disculpe, pero yo no entro en eso, ¿no? Disculparse en ese sentido. Rehuir, ¿no? Es decir, algo que uno no quiere participar, que uno evita, ¿no? Y de hecho esta palabra significa también evitar, declinar, rechazar, desaprobar. Eso es. Entonces cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, está diciendo, evita, rehuye, ¿no? Declina esas cosas, ¿no? Desaprueba, ¿no? Huye también de eso, ¿ya? Entonces, ¿saben que la palabra acá que se traduce como fábulas profanas, es la palabra mitos? ¿Han escuchado esa palabra? Mitos. Esa es la palabra que en el original se escribe. Un mito es como una leyenda, un cuento de fantasía, ¿no? Algo que no es real.
es algo imaginario. ¿Ya? ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Que a veces hay hermanos, hay personas, hay hermanos, hay gente que le gusta inventar. Se inventa cosas, ¿no? Y a veces algunos para parecer o aparentar como muy espirituales, como que han tenido una experiencia sobrenatural, se inventan visiones, se inventan profecías, se inventan sueños. ¿Me estoy explicando, hermanos? Se inventan. ¿Ya? Y entonces esos inventos vienen a ser aquí, esas fábulas, esos mitos, esas fantasías, ¿no? Que a veces alguien por impresionar, por querer aparecer como, wow, Dios le habla, Dios le revela, Por supuesto que Dios habla, por supuesto que Dios da sueños y visiones y profecías. Claro que sí, está en la palabra de Dios, pero aquí está hablando de los que inventan. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que alguien está inventando, que alguien está, digamos, fantaseando, diríamos a los peruanos, fanfarroneando, ¿me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Desecha, no pierda tiempo, no pierda tiempo. Un día estábamos en una reunión de pastores, ¿verdad? Y terminando la reunión, casi al terminar la reunión, llegó una, vamos a decir, una hermana de Estados Unidos, ¿no? Peruana, pero residente en Estados Unidos. Estamos terminando ya la reunión y entró con otro pastor conocido. Ella pues prácticamente al terminar nomás ya ella saludó, ¿no? Dijo, bueno, viene de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, pues hagamos una oración final, por lo menos ya está aquí, y un saludito y nos despedimos, ¿no? Porque ya habíamos terminado toda la reunión que debíamos tener. Y el momento que justo yo estoy dirigiendo la oración y termino y digo amén, en el momento que yo digo amén, justo antes que la gente va a abrir los ojos, la hermana que se presentó como pastora, ¿verdad? Comenzó a hablar como si estuviese hablando una profecía, ¿no? Y entonces comenzó a declarar un supuesto mensaje, pero yo me di cuenta de inmediato que no era de Dios, no era un mensaje de Dios, no era una profecía, ella estaba inventando, ¿sí? Y era claro. Y ella me observa y yo también lo admiro y ella se da cuenta que yo me he dado cuenta y dice, no temas, soy Dios. Así es. En medio del mensaje supuesto que ella está dando, dice, no temas, soy Dios, yo estoy hablando. Como que Dios mismo se está defendiendo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, y después ya siguieron otras cosas que no quiero mencionar. Y entonces dije, pero tuve que cortarlo. Porque lo que no es de Dios no se debe permitir, hermanos. Lo que no es de Dios no se le debe dar lugar. Y debemos saber, por eso acá está diciendo, evita, rehuye. Lo está diciendo. Y es justamente para evitar no ser contaminados o no ser, digamos, desviados o no ser engañados también. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la apostasía, ¿no? Y cómo cae en apostasía, según el texto bíblico dice, porque escucharán, prestarán el oído. ¿A quiénes? A espíritus engañadores. Entonces, hay algunos que engañan, ¿no? Con lo que acá se traduce como fábulas profanas y de viejas. Se inventan cuentos, se inventan, ¿no? Mitos, se inventan fantasías que aparentan venir de Dios, pero no son de Dios. Eso hay que evitar. Lo que sí es de Dios lo recibimos, digan amén. Lo que viene de Dios lo recibimos con agrado, con el corazón abierto, claro que sí. Pero lo que no es de Dios hay que discernir y hay que rechazar. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Esa es la cualidad número 18. Un buen ministro de Jesucristo sabe desechar las cosas que no edifican. Porque si no es de Dios, no va a edificar. Puede traer confusión, desorden, ¿verdad? Y lo que es peor, desviarlo a uno, ¿no? De lo que Dios no ha dicho. Aunque diga, así dice el Señor o el Señor me ha hablado, pero si Dios no lo ha dicho, no se va a cumplir, no va a tener respaldo. Y mal haría uno en prestar el oído, porque al prestar oído, uno llega a querer convencerse, ¿no? De que es Dios el que está hablando cuando Dios no habló y trae confusión. Entonces, si Dios dijo, ¿y por qué no se cumplió? Entonces algunos se quedan así, ¿no? Entonces, ya. Voy a leer lo que escribí aquí. Dice, nuestra prioridad siempre debe estar en la palabra de Dios y no en las del hombre. De esta manera, un buen servidor de Cristo sabe identificar y desechar todo lo que no edifica. Ok, vamos ahora al número 19. Ese mismo versículo, en la segunda parte, versículo 7, dice, ejercítate para la piedad. A ver, díganlo por favor ustedes.
Muy bien. Ejercítate para la piedad. Ahora, la cualidad número 19 de un buen ministro de Jesucristo es que sabe tomar tiempo para ejercitarse en la piedad. Otra vez, sabe tomar tiempo para ejercitarse en la piedad. Ahora voy a explicar algunas palabras acá, ¿no? Por ejemplo, la palabra ejercitarse, ¿no? Porque dice ejercítate, es como dice haz ejercicios, ¿no? ¿Verdad? Y dice ejercítate para la piedad. Inclusive, en el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Quiero mencionar algo breve nomás sobre este versículo 8, porque algunos han dicho que el ejercicio, ¿verdad?, no es bueno, no es bíblico, es antibíblico. Inclusive yo he estado en algunos lugares hasta donde se prohíbe que los hermanos jueguen pelota, jueguen al fútbol o hagan ejercicio. Así de radicales, ¿no? ¿Ya? Pero por una incorrecta, una mala interpretación de este versículo. El versículo no está desechando el ejercicio. El versículo no está diciendo que uno no puede ejercitarse. No está diciendo eso, ¿ya? Así que las personas que hacen ejercicios y todo, no tengan problema con, ¿no? Todo lo que sirva para la salud está bien. Lo que sí está diciendo es que en comparación entre el ejercicio físico con el ejercicio espiritual, uno debe preferir más, ¿sí? Más, ¿no?, lo espiritual. Por eso dice, ejercítate para la piedad. ¿Ya? No está desechando, no está diciendo que es malo, no está diciendo que es del diablo, no, ¿verdad? Simplemente está diciendo que el ejercicio corporal para poco es provechoso en comparación con lo espiritual, con la piedad. ¿Estamos? Dice, pero aunque sea poco, pero es provechoso. Es un poco provechoso. No está diciendo que no es provechoso. Dice, para poco es provechoso. Entonces, sí tiene un provecho, pero en comparación con lo espiritual, siempre hay que preferir más lo espiritual, ¿no?, que lo físico, que lo natural. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso está fácil, ¿no? Ahora mire, la palabra ejercítate, ¿no?, que viene de un verbo, en el hebreo, en el griego es gimnazo, ¿ya? Y con Z. Entonces, ¿a qué palabra se parece en el español? Gimnasio, exactamente. ¿Y qué se hace en el gimnasio? Ejercitarse, pues, hacen ejercicio, ¿no? Esa es la palabra que se usa aquí. Pero les voy a decir algo que posiblemente no sabían y no se ruboricen por lo que les voy a decir, porque esto es verdad lo que les voy a decir, ¿ya? Es así. Esta palabra gimnaso se usaba antiguamente para los atletas que participaban en las competiciones de los antiguos Juegos Olímpicos. Usted sabe que los Juegos Olímpicos se originaron en Grecia. Por eso se habla Juegos Olímpicos antiguos, los de Grecia, y los Juegos Olímpicos modernos que se hacen cada 4 años y que el último fue, ¿en dónde? En Tokio. ¿Ya? Que de hecho no se cumplió en el año previsto, que era el 2020, por causa de la pandemia. Se hizo recién, creo, el año pasado, ¿verdad? Sí. No, este año, pues 2021. Yo estoy ya en el 2022. Ya, entonces, ¿saben qué es lo que esta palabra cuando dice gimnasio significa practicar desnudo? Y eso significa que los atletas se ejercitaban desnudos completamente y corrían desnudos toda la vuelta, esa vuelta olímpica, la corrían desnudos totalmente. ¿Sabían eso? ¿Les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? No, mejor no me digan. Ya, pero sí, ellos corrían desnudos. Y miren, hay que entender que también en esos tiempos para ellos era normal. ¿Ya? Era normal, no hay que verlo con una mirada así, ¿cómo diríamos? De morbo, de erotismo, no, era normal. Inclusive, recuerden que en aquellos tiempos no habían baños como nosotros tenemos en cada casa. Solamente los ricos, la gente de mucho dinero, podía tener baño propio en casa. Todos los baños, en general, para el pueblo eran públicos. Y los baños eran un espacio abierto, como imagínense el espacio del templo, ¿verdad? Ya abierto, así un cuadrado, vamos a decir, grande, ¿no? Y tenían ¿ustedes se acuerdan? Antiguamente los baños no eran de taza, sino que se hacía un agujero, ¿no? Un agujero, ya, un silo, digamos. ¿Ya? Y entonces uno se sentaba y ya saben todo, ¿no? Entonces, algo así, no exactamente, pero tenía su espacio personal sin separaciones. Entonces, uno al lado de otro, ¿no? ¿Ya? Y tenían como un trapito con un mango ahí y se limpiaban, ¿no?
había corría el agua y en algunos casos había agua tibia porque se juntaba de las aguas termales, ¿no? Entonces se juntaba, entonces salía medio tibiecito, ¿verdad? Y se limpiaban así, con un trapito y un manguito ahí, entonces se limpiaban delante de todo el mundo. Se sentaban delante de todo el mundo y se paraban delante de todo el mundo, unos de otros. Entonces eso hacía que era algo normal, no había un asunto morboso ahí, simplemente era la forma en que se manejaban en ese tiempo. Pues no tenían la modernidad de hoy, donde hoy en día hasta digamos, la casa más pobre puede tener su baño propio, ¿no? En esos tiempos no era así, entonces era común. ¿Ya? ¿Y por qué especialmente aquí se habla de que ellos practicaban desnudos? Porque ustedes se acuerdan que en Hebreos 12 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Despojándonos de todo peso, ¿se acuerdan? ¿No? Despojándonos de todo peso, hablando de una carrera, porque justamente el atleta se despojaba de todo, y literalmente de todo, para no tener ningún peso, de manera que pueda correr con ligereza, ¿verdad? Con rapidez, ¿no? Esa carrera. ¿Ve? Eso significa despojarse de todo completamente. Entonces, esta palabra acá dice practicar desnudo, hacer ejercicio, entrenar. Eso significa aquí. ¿Ya? Entonces, ahora no significa que vamos a ejercitarnos desnudos para la piedad, no está diciendo eso, ¿no? Pero implica que entonces debemos quitarnos las cosas que causan un peso espiritual. Las cosas que causan un peso espiritual son, digamos, cargas emocionales, pueden ser pecados también, recuerdos que nos afectan, que no nos dejan en libertad para adorar, para servir a Dios, para presentarnos en su presencia, porque cuando uno ha pecado, ha fallado o tiene guardado algo, díganme ustedes, uno se siente tranquilo, así todo fresco se presenta delante de Dios, dice, no Señor, mira, sí, ayer pequé, pero como tú eres bueno, yo sé que tú ya me perdonaste sin que yo te lo pidiera. ¿Así va uno? No, ¿verdad? ¿No? Hay una conciencia, ¿no? Que nos remuerde, que nos molesta, que nos avisa, ¿no? Y el Espíritu Santo que está contristado, entonces uno tiene que liberarse de esa carga, ¿no? ¿Me estoy explicando? Entonces la Biblia nos habla también que ante los ojos de Dios estamos desnudos, así dice la palabra, ¿no? Delante de Él, es decir, Él nos conoce completamente, no hay nada que le podemos ocultar. Entonces cuando aquí está diciendo, ¿ya?, que debemos ejercitarnos para la piedad, ¿no? Por un lado, implica despojémonos de todo peso de culpa, ¿sí? ¿Ya? Para que así podamos presentarnos sin cargas, sin pecados, sin fallas, sin nada que nos estorbe para nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor. ¿Me explico, hermanos? ¿Ya? Ahora, por otro lado, ustedes saben que en la cultura griega antigua, ¿no?, se resaltaba mucho, ¿verdad?, el aspecto de la belleza, la estética, el físico, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ya? Entonces, eso era la Grecia antigua, la cultura romana también, ¿no? Se daba un alto valor a la figura física, ¿no? Por eso es que se hacía mucho ejercicio también, ¿ya? Entonces, por eso se habla, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ellos están en ese contexto, ¿no? Dice, ¿ya? Y de repente hasta Pablo, por ser joven, era una persona que también hacía sus ejercicios, ¿no? De repente era medio deportista, posiblemente como cualquier joven que le gusta, ¿no? Pero entonces Pablo, ya anciano, ¿verdad?, con experiencia, le recomienda, le dice, mira, el ejercicio corporal no es malo, pero en comparación con lo espiritual y para la piedad, para poco aprovecha, ¿sí? Así que ejercítate más, sobre todo en la piedad, ¿no? Ejercítate para ser más espiritual, más piadoso para con Dios, ¿sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ya? Entonces Pablo le está diciendo que así con el mismo esfuerzo, el mismo compromiso, la misma disciplina que pone para el ejercicio, pues está visto, ¿no? Cuando un muchacho quiere entrenar, wow, se abstiene de todo, ¿verdad? Y se pone un horario, las chicas también, ¿no? Cuando quieren, ¿cómo se dice eso? No se dice bajar de peso, sino se dice, ¿cómo se dice? Adelgazar, ¿no? Embellecer. Ya no se dice bajar de peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, se ponen en un régimen, en una disciplina, en ejercicio, en dieta, y tienen cuando realmente están decididas, lo hacen, con disciplina, con compromiso, hasta conseguirlo, ¿no? Entonces, esa misma disciplina, ese mismo compromiso, ese mismo esfuerzo, es que Pablo está diciendo, con mayor razón para las cosas de Dios, con mayor razón para su vida espiritual. ¿Estamos, hermanos?
¿Ya? Entonces, ahora, dice, ejercítate para la piedad. La piedad está hablando de ser piadoso, ¿verdad? La palabra piedad ahí es una palabra que ya antes lo había explicado, viene de una palabra, en griego se escribe eusebeia, eusebeia. De ahí viene el nombre Eusebia. ¿Han escuchado el nombre Eusebio? Ese es un buen nombre, aunque a algunos de repente no les agrade, pero es un lindo nombre por el significado que tiene. La palabra Eusebeia, que de ahí viene Eusebia y Eusebio, significa santidad. ¿Sí? Significa santidad, significa piedad. Se refiere a alguien que muestra una devoción a Dios a través de sus acciones. Devoción, o sea, ¿no? Un corazón dispuesto para Dios. Es un bonito nombre. ¿Ya? Entonces, se caracteriza por una actitud de hacer aquello que a Dios le agrada. Alguien que está dispuesto a vivir de tal manera, a actuar de tal manera, a hacer únicamente las cosas que a Dios le agradan. Es como el Señor Jesús, que el Padre, ¿verdad? Desde los cielos habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como quien dice, en el cual mi corazón se complace. ¿Ve? Entonces, qué lindo que Dios pueda decir de nosotros, este es mi hija amada, este es mi hijo amado, ¿no? En el cual tengo complacencia. ¿Cuántos quisieran oír esa voz del Señor? Amén. ¿Ya? Ahora bien, la palabra piedad también, antiguamente, también se usaba una palabra en el inglés antiguo, ¿ya? Que es la palabra godlikeness, ¿no? Godlikeness, ya estoy hablando un inglés latino, ¿no? Godlikeness. Y se refería a tener el carácter y la actitud de Dios. Tener un carácter como de Dios, un carácter divino, vamos a decir, ¿no? Es decir, como actuar, vivir, reaccionar como Dios lo haría, ¿no? A eso se refiere, ¿no? La piedad. ¿Ya? Entonces, una persona pía es una persona temerosa de Dios, una persona apartada para Dios, una persona que se cuida, ¿no? Para hacer las cosas que agradan a Dios, por lo tanto no participa de las cosas que le desagradan. Y todo lo que le desagrada a Dios en una sola palabra se puede resumir y se llama pecado. Por eso el piadoso es el que no anda en pecado, sino anda en santidad, pues por eso se llama santidad, ¿no? Significa santidad. Muy bien, ahora creo que esa sí es una meta digna, ¿no? Es una meta digna, o sea, mucho más digno que los ejercicios físicos. Ya dijimos, no estamos en contra de los ejercicios físicos, tienen su lugar, pero mucho más importante es ejercitarnos para la piedad, para lo espiritual. Muy bien, ¿ya? Y entonces esa es la cualidad número 19. Ahora vamos al 20. Cualidad número 20 de un buen ministro de Jesucristo es que está preparado para recibir oprobio. Ahora mira, cambia radicalmente, ¿no? Ahora vamos a otro punto. Está preparado para recibir oprobio. Ahora, ¿qué es oprobio? ¿Qué será oprobio? Rechazo. Ya, sí, puede ser. Sí, de hecho, sí. Pero miren lo que estoy diciendo, ¿eh? Es alguien que está, o sea, una persona que sirve al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Bueno, todos queremos servir al Señor y todos ya estamos sirviendo de alguna manera. Desde el día que nosotros ya nacimos de nuevo, fuimos hechos servidores de Cristo. Ya somos, no es que vamos a ser, ¿no? Y en el momento que usted, digamos, ayuda a una persona, así sea extraño, así no sea de la familia de la fe, pero usted le hace un bien, le comparte un pan, le apoya, ¿no? Le bendice, qué sé yo, usted está dando testimonio del Evangelio y está sirviendo al Señor, haciendo el bien al prójimo, ¿ya? Entonces, pero mientras más sirvamos al Señor y mientras más nos consagremos, mientras más piadosos seamos para Dios, ¿sí? Mientras más nos ejercitemos para la piedad, usted tiene que saber que definitivamente va a venir oprobio sobre usted. Ahora, ¿qué es el oprobio? Lo voy a poner aquí. Esta palabra, pero leamos, ¿no? El versículo 10. El versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, en plural está diciendo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La palabra oprobio, en el griego es la palabra onidizo.
Y significa difamar, significa burlarse, significa reprender, significa literalmente echar los dientes, ¿no? ¿Cómo sería eso? Como masticar, ¿no? Comérselo con la boca, ¿no? O sea, comérselo vivo a alguien, es una expresión que se usa también, ¿no? Significa sufrir, significa reprochar y significa injuriar. Injuriar tiene la idea de mentir sobre alguien para causarle un daño grande, para no solamente herirlo, sino también dañar su testimonio, su dignidad, su honor. Esa es una injuria, ¿no? Y esto lo que aquí se traduce como oprobio. Cuando alguien, ¿verdad?, viene y miente descaradamente, atrevidamente. Cuando alguien viene para mentir sobre usted. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando usted más busca de Dios. Cuando usted más piadoso se vuelve. Cuando más quiere acercarse a Dios. Porque justamente está diciendo esto después que nos ha dicho, ejercítate para la piedad. Entonces, cuando nos ejercitamos para ser más piadosos, para buscar más a Dios, para acercarnos más a Dios, entonces no significa que inmediatamente todo se va a hacer color de rosa, todo va a estar bien bonito, todo va a estar bien hermoso, todos nos van a querer, todos se van a alegrar. No, más bien lo que nos está diciendo, ¿verdad?, es que van a venir oprobios. Va a venir injuria, va a venir burla, ¿no? Va a venir gente que nos rechaza, gente que miente, gente que lastima, gente que hiere, gente que ataca, ¿verdad? Que se dé cuenta o no se dé cuenta, pero están siendo usados por el enemigo. ¿Para qué? Para lastimarnos, para herirnos, para que finalmente uno desista, para que finalmente uno decaiga, para que uno se abata, para que uno se desaliente y al final de todo quede destruido, apartado de Dios, que ese es el propósito del maligno. Destruir nuestra vida, destruir el llamado de Dios, destruir el propósito de Dios para usted. No solamente de ir al cielo, sino de lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted en esta tierra. Porque a cada uno de nosotros tenemos un llamado y tenemos dones, tenemos algo que Dios nos ha dado para ser instrumentos de bendición para otras vidas. ¿Sabía eso? Dios lo escogió a usted y le ha dado dones, lo ha capacitado para que usted, quien quiera que sea, le sirva a Dios de manera que no solamente glorifique a Dios, sino que también sea de bendición, de utilidad, de ayuda a otras personas. Dios nos ha puesto para eso, para hacer el bien. Pero entonces, como al diablo no le gusta, al maligno no le agrada, entonces ¿qué hace? Levanta oprobios. Por eso aquí está diciendo, por esto mismo trabajamos y sufrimos. ¿Todos entienden la palabra sufrir? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez en su vida, aunque sea una vez? ¿No? 1, 2, 3 nomás, los demás son felices, dichosos. Ya. Nunca han sufrido. Todos sabemos lo que es el sufrimiento, ¿no? Y Pablo también. Y Pablo dice, sufrimos, oprobios. O sea, una y otra vez. No es que una sola vez. Pues salimos de una y viene otra. Y salimos de esa y después viene otra, ¿no? Porque la vida es así, hermanos. Esta vida que lamentablemente está contaminada por el pecado, ¿no? El pecado ha pervertido, ha dañado, ha contaminado la creación perfecta de Dios, lamentablemente. Entonces, le está diciendo Pablo, si realmente quieres ser un buen servidor de Jesucristo, quieres ser un buen ministro de Jesucristo, tienes que saber que el oprobio va a venir, la injuria va a venir, el rechazo va a venir, la burla va a venir. ¿Están preparados para eso? El silencio lo dice todo. ¿Estamos listos? Porque si no estamos preparados, entonces uno se puede, digamos, como desilusionar. Porque hay gente, al no entender esto y al no esperar esto, porque claro, uno esperaría, dice, si más me acerco a Dios, las cosas me tienen que ir bien. Si más busco a Dios, entonces Dios me debe bendecir. Pero en la vida real, como decimos, no siempre sucede así. Claro que Dios nos bendice. Pero junto con la bendición también hay persecución, hay tribulación, hay sufrimiento. Y Pablo en otro pasaje le dice a Timoteo, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Padecerá, va a sufrir. Entonces sépalo, por favor.
Porque cuando uno no sabe eso, entonces no se prepara, no se dispone, y entonces viene la persecución, viene la tribulación, viene el sufrimiento, viene el oprobio, ¿verdad? Viene el ataque, vienen los golpes, hasta traiciones, y entonces algunos por eso han fracasado en su fe. Por eso algunos se han desilusionado en su fe. Y dice, yo no esperaba que esto me iba a pasar. ¿Cómo es posible? ¿No? Y puede usar a alguien muy cercano a nosotros. Puede usar hasta una persona que quizás en un momento lo teníamos como muy espiritual, o como muy amigo, o como muy leal, o como muy cercano, y el enemigo lo puede usar. Y si no estamos listos, nos puede afectar de tal manera que a uno lo puede tirar al suelo. No solo tirar al suelo, sino destruirlo. O apartarlo, o anularlo. Y restar todo el potencial y todo el plan de Dios para su vida. Imagínense. Entonces, preparémonos. Prepárense. Porque si quiere servir a Dios, tiene que saber que estas cosas van a suceder. ¿Ya? Entonces, aquí no le estamos diciendo algo que no esté en la palabra de Dios, ¿no? Sí esperemos la bendición de Dios, sí esperemos la ayuda de Dios, sí esperemos los milagros de Dios, esperemos todo lo lindo de Dios, ¿no? Pero lo malo no viene de Dios, por favor, no confundan las cosas. Cuando algo malo viene, no es que Dios también me está mandando. Y creo que ahí Job se equivocó, Job, el de la Biblia. Porque cuando Job dijo que recibiremos lo bueno y lo malo no de Dios. No. ¿Se acuerdan que él dijo? Jehová dio y Jehová quitó. ¿Se acuerdan? Ya. Creo personalmente que él estaba equivocado cuando él dijo eso. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Saben por qué? Porque según el relato que está en la misma Biblia, Jehová no le quitó, fue el diablo que le quitó, ¿sí o no? Con el permiso, no, Dios lo permitió, pero Dios no se lo quitó. Porque el diablo vino y dice, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? ¿Acaso tú no lo has rodeado? Me dijo, ¿no? Como dice, o sea, lo tienes bajo un cerco de protección, pero a ver, aparta tu mano, a ver, ¿no? A ver si él no va a renegar contra ti. ¿Se acuerdan qué le dijo? Y el Señor le dio permiso, bueno, anda, dice, pero no toques su vida, le dijo. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus tierras, perdió sus negocios, perdió sus empresas, perdió todo, todo. Se quedó en la miseria. Pero dígame, ¿Dios se lo quitó? ¿O fue el diablo que se lo quitó? Porque ahí está Satanás, ¿no? Aparece Satanás. ¿No? Entonces ahí por eso digo yo se equivoca cuando dice Jehová dio y Jehová quitó. No, Jehová da, pero Jehová no se lo quitó. Porque cuando encontramos en la Biblia dice los dones de Dios. Dones son regalos, ¿correcto? ¿No? Todas las cosas que tenemos es por regalo de Dios, por don de gracia de Dios. Y dice, los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios se lo da y se lo da para siempre. Entonces significa que no se lo va a quitar. Hasta la vida eterna. La vida eterna Dios no le quita a nadie. Uno se puede perder. Uno se puede apartar de Dios, pero no es que Dios jamás le va a quitar la vida eterna, ¿no? Es como en el colegio una ocasión, me acuerdo que algunos compañeros estaban reclamando, pero Miss, ¿por qué nos ha puesto malas notas? La mayoría habían sacado malas notas, menos yo. Bueno, entonces, yo me acuerdo que la Miss, antiguamente decíamos la maestra, ¿no? Dijo para todos, dijo, pero ustedes están equivocados. ¿Ustedes creen que yo soy mala, que les pongo malas notas? No es así. Porque lo único que yo hago es nada más, ¿verdad? ¿Dónde está mi lapicero? Está en otra camisa. Entonces, dije, lo único que yo hago es apuntar, escribir la nota que ustedes han sacado, que ustedes han obtenido. No es que yo, tú no me caes bien y te voy a poner un 0,8, tú no me caes mal, te voy a poner un, ¿no? Desaprobado. No, o sea, cada uno se gana su propia nota, ¿sí o no? Y el trabajo del profesor o profesora es escribir la nota que cada uno ha alcanzado. Algo así sucede en la vida, ¿no? A veces le echamos la culpa a Dios por el mal que nos ocurre, ¿no? A veces ese mal puede venir por nuestro pecado, por nuestra falta, por la mala cabeza, por negligencia, por pereza, porque no hicimos las cosas a tiempo, o por otro lado, puede venir porque el maligno también viene a atacar, viene a robar, viene a matar, viene a destruir. ¿Me estoy explicando?
¿ya? Pero no es Dios, por favor. Cuando el mal viene, no le echen la culpa a Dios. O ese antiguo discurso comunista, ¿no? Dice, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? ¿Por qué hay tantos niños muertos? ¿No? ¿Por qué tanta maldad? ¿No? ¿Dios tiene la culpa de la maldad del hombre? ¿Dios tiene la culpa del hambre? ¿Dios tiene la culpa de la inflación? ¿Dios tiene la culpa de que suba el dólar? Pregunto, ¿Dios tiene la culpa? ¿No? ¿Son por las acciones y decisiones de los hombres, sí o no? Así es. Entonces no le echemos la culpa a Dios de lo que Él no tiene culpa. Y no echemos la culpa a Dios cuando alguien tomando el nombre de Dios dice, Dios dijo, Dios dice, Dios hace, ¿no? Entonces por eso los hombres, incluye hombres y mujeres, ¿no? Nos equivocamos o fallamos o abiertamente uno puede falsear también. ¿Ya? Pero Dios no tiene la culpa de lo que hace el hombre o lo que hace la mujer. ¿Está explicando? Me acuerdo que una vez unos compañeros del ministerio, saben que estudié, parte del estudio de preparación lo hice internado en una escuela de misiones, y uno de nuestros compañeros se iba a casar. Bueno, ahí todo, como es internado, uno desarrolla más la familiaridad, ¿no? Como una hermandad, literalmente como una familia, nos vemos realmente como hermanos. Aunque ya lo somos en Cristo, pero, o sea, se afirma más eso, ¿no? Se fortalece más eso. Así que uno de nuestros compañeros de nuestra promoción se iba a casar con una compañera de la promoción también. Así que todos, pues, fuimos a su matrimonio, ¿no? Que nuestro hermano se va a casar, ¿no? Y era el primero de la promoción, así que lo fuimos a acompañar. Y me acuerdo el día del matrimonio, el hermano Bet, que varios de ustedes lo conocen, les dijo a la pareja, él peruano, ella colombiana, les dijo, por si acaso, se casan, pero es para toda la vida. Y quiero que recuerden siempre, si en algún momento, porque problemas van a venir en algún momento, y cuando vengan los problemas, y si alguno de ustedes inclusive le falla al otro o se hacen daño o se ofenden uno al otro, ¿no? Recuerden que Dios no tiene la culpa de lo que ustedes puedan hacer. No le echen la culpa a Dios. Recuerdo esas palabras, ¿no? Porque a veces es fácil levantar el nombre de Dios, pero decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Todavía hasta algunos, puede ser en ignorancia o puede ser atrevidamente, dice, ¿por qué me haces esto? ¿Han oído eso? ¿No? Por algo malo que le ha sucedido, dice, ¿por qué me haces esto? Dios no hace eso. Dios jamás va a buscar el mal de nadie, jamás. Dios es amor, Dios es luz, Dios es un Dios de bien, Dios es un Dios de bondad. Él dice, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con el amor leal, el amor fiel de Dios, que nunca falla. Aquel que dijo, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, ahora, recuerden que cuando servimos al Señor y nos consagramos más a Él y le buscamos más a Él, entonces va a venir oprobio. Va a venir sufrimiento, va a venir persecución. El diablo, como dicen algunos, se va a levantar. Sí, pues sí, es cierto, se levanta, ¿no? Y va a atacar. Pero vamos a estar preparados, amén. ¿Ya? Vamos a estar preparados, nos ponemos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo estemos firmes, ¿eh? Preparados también, por supuesto. Entonces no tenemos miedo porque estamos preparados, ¿ya? Y no nos coge de sorpresa, ¿no? ¿Ya? Entonces, mire, pero cuando venga el ataque, cuando venga la mentira, cuando vengan los flechazos, cuando vengan, ¿no?, el rechazo, la ofensa, la calumnia y todo, le voy a decir algo, hermanos. ¿Sabe qué? No pierda tiempo tratando de defenderse. No pierda tiempo. Porque pueden inventar calumnias, mentiras, difamaciones. No pierda tiempo tratando de defenderse. Es peor. Y es darle más espacio al enemigo para que siga haciendo más público lo que está haciendo. No pierda tiempo. ¿Sí me explico claramente? No pierda tiempo, ¿no? Porque eso es justamente lo que quiere el enemigo.
que lo que usted está concentrado, ejercitándose para la piedad, consagrándose, buscando más de Dios, sirviendo cada día más, haciendo lo mejor para dar un buen testimonio como hijo, hija de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted pierde tiempo tratando de defenderse, luchando, peleando, discutiendo, tratando de arreglar las cosas por usted mismo, entonces ya pues está cumpliendo su objetivo, ¿no? Lo sacó de lo que estaba haciendo, lo desconcentró, lo desvió, lo distrajo, ¿sí? Porque usted estaba bien concentrado, su vida, su corazón, todo, ¿verdad? En Dios, para la piedad, para la piedad. Entonces el enemigo viene, le da un golpe, ¿no? Un hachazo, entonces dice, ¿quién fue? Ah, tú fuiste, ¿no? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Entonces ya comienza, ¿verdad?, a perder tiempo y el enemigo va cumpliendo su propósito. ¿Sí? ¿Aló? Ya, entonces, porque si no hace eso, usted, lo que el enemigo va a conseguir, ¿no? Lo va a hacer enojar, lo va a cansar, lo va a debilitar, ¿no? Y finalmente usted va a decaer en su ánimo, ya no va a estar con el mismo gozo, con la misma paz, con la misma actitud de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se contaminó con lo otro. ¿Bien? Ya. Ok. Entonces, ese es el número 20. Está un buen ministro de Jesucristo, está preparado para recibir oprobio. Estamos preparados, ¿ya? Si viene, ya sabemos, ¿no? Y estamos listos. ¿Cuántos dicen amén? Ya. No es que estamos buscando que eso pase, ¿no? Pero debemos saber que eso va a pasar en algún momento, ¿ya? En algún momento. Y si eso pasa, alégrese, no se enoje, alégrese, porque el Señor dice, ¿no? Bienaventurados seréis cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque esto hicieron los profetas que estuvieron antes de vosotros, ¿no? Pero alegraos y gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice, ¿no? Su recompensa es grande en los cielos. Así que alégrese por lo que viene, ¿no? Viene una bendición. Por algo, si el enemigo lo ataca, quiere decir que está por algo, ¿no? Por algo está haciendo usted, algo está impactando en el reino de las tinieblas que el enemigo lo molesta, lo fastidia, ¿no? Dice, ya, me está chocando mucho, ¿no? Ya mucho testimonio, muchas cosas bonitas, ya mucho habla de Cristo, ya mucho, no, ya hay que bajarlo un ratito, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, dice, si eso pasa, dice, uy, en la mira del enemigo, alégrese, algo bueno está pasando, ¿ya? Y algo bueno viene también. Ok, número 21. A ver, 21. Un buen ministro de Jesucristo sabe ejercer su autoridad. Sabe ejercer su autoridad. 1 Timoteo 4:11. 1 Timoteo 4:11 dice, esto manda y enseña. Ese versículo está fácil de aprender, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿quién? Ahí está. ¿En dónde está? En la Biblia. Ya, muy bien. Está fácil, ¿no? Esto manda y enseña. 1 Timoteo 4:11. ¿Ya ves? Hoy se aprendió 2 versículos. Esto manda y enseña. 1 Timoteo 4:11. Ya está. Qué fácil. ¿Pero a qué se refiere cuando dice esto manda y enseña? Está hablando de todo lo anterior, pues, todo lo anterior, ¿no? Ejercítate para la piedad, ¿verdad? ¿Qué más estamos hablando? ¿No? De que prepárense para recibir oprobio y todo lo anterior. Dice, todo esto manda y enseña, pero usa la palabra mandar, manda. Esto no es una mala palabra, ¿no? Y hay ocasiones donde uno debe mandar. ¿Quién es el que manda? El que está en autoridad, ¿correcto? Y si alguien está en autoridad y no manda, no mandón, no mandón, esa es otra cosa, no es ser autoritario, no. Mandar es diferente a ser mandón. Si hay diferencia, ¿correcto? Sabemos. ¿Ya? Entonces, pero si alguien está en autoridad y no manda, entonces no está ejerciendo su autoridad. Y sí existen algunos servidores que, aunque tienen el respaldo de Dios, tienen miedo de ejercer su autoridad. Tienen temor de ejercer su autoridad. ¿No? O no se sienten confiados para ejercer su autoridad. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, esto manda, ¿ya? Manda y enseña. Pero hay momentos en que tenemos que ejercer autoridad. Y especialmente, ¿por qué? Porque estamos, en todo el contexto de este pasaje, estamos hablando en relación a lo que la palabra de Dios dice y enseña. Por lo tanto, lo que hacemos y lo que mandamos como obreros, como siervos de Dios, no es nuestro gusto, no es un capricho, sino lo que la Biblia nos enseña, ¿correcto? Entonces, usted debe sentirse confiado cada vez que usted habla y dice, la palabra de Dios dice esto,
La Biblia dice esto. Usted le habla a sus hijos con la palabra, hable con la autoridad de Dios. Habla a una persona con la palabra o evangeliza a una persona con la palabra, hable con la autoridad de Dios. ¿No? Tú tienes que arrepentirte. No creas que eso es una fallita de la juventud. No creas que eso es algo, una pequeña debilidad que yo tengo. No, no, eso se llama pecado. Y si no reconoces como pecado, entonces nunca te vas a arrepentir y de repente la muerte te puede encontrar en ese estado. ¿Y qué va a ser de tu destino eterno? Háblele con autoridad. Es que a algunos no les gusta, ¿verdad? Que les digan las cosas. No estoy diciendo, como uno dice, yo digo las cosas como sean, yo les digo en su cara. No, no, tampoco. Sí, hay que decir con amor, pero también con autoridad. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por eso dice, esto manda y enseña. La palabra manda. El verbo es paragelo, con doble G y con doble L. Algunos dirían de repente paragelo, ¿no? No, pero mejor paragelo. Significa transmitir un mensaje, ordenar, encargar, dar, mandar y declarar. Eso es paragelo. Que aquí se traduce, esto manda. ¿Ya? Otra vez, transmitir un mensaje, ordenar, encargar, dar, mandar, declarar. ¿Ya? Entonces, nosotros como servidores de Cristo debemos saber que tenemos todo el respaldo de Dios cuando hablamos su palabra, cuando enseñamos su palabra, cuando predicamos su palabra, cuando damos testimonio de su palabra y de Cristo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo con autoridad. Inclusive, Pablo le escribe un poco más adelante a Timoteo y le dice, a los ricos, mándales, le dice. A los ricos de este mundo, mándales. ¿No? Así. Y recuerden que Timoteo era considerado pues como joven, ¿no? Pero joven en ese tiempo no significa joven de 18, 20 años. En esos tiempos, recuerden que la mayoría de edad se daba a los 30 años, ¿no? Y todavía a los 40 años todavía se consideraba joven en aquellos tiempos. Hace unos 30, 40 años atrás, la mayoría de edad no se alcanzaba a los 18 años, sino a los 21 años. Y más antes era un poco más todavía. ¿Cierto? Entonces, cuando dice joven, no entendamos como un jovencito, pues muchachito, inexperto completamente, ¿no? De 20, 18, 17 años, no. O sea, ya tenía cierta edad, se considera en Timoteo posiblemente de 30 a 40 años. ¿Ya? Entonces, así como que chiquillo no era. Pero a veces uno puede tener cierta edad donde ya se espera un nivel de madurez, un nivel ya de aprendizaje, de cierto nivel, ¿no? Pero de repente todavía Timoteo no había desarrollado esa capacidad. Por eso que inmediatamente en el 12 le dice, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud. Por eso le dice. Le dice, manda, sé ejemplo. En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Y esto manda y enseña. Y he tenido oportunidad de encontrarme con ricos, con gente rica, con gente millonaria. Y me he acordado de esta palabra. Y yo les he hablado en el nombre del Señor, con autoridad, con amor y con autoridad, ¿no? Digo, Dios lo ha bendecido a usted y no es solamente para que acumule riquezas y todo lo demás, ¿no? Para usted, ¿qué va a hacer con tanta plata si usted se muere? Ese dinero no lo va a gastar ni usted completo, ni sus generaciones, ni sus hijos, ni sus nietos. Tiene tantos millones, tiene tanto dinero. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? El día que usted vaya al cielo, todos sabemos que no nos vamos a llevar, pero Dios le va a pedir cuentas de eso. Así que si Dios le ha confiado a usted tanta riqueza, tantas posesiones, usted tiene un propósito de Dios al haberle confiado esto. Y tiene que ponerlo. ¿Y sabe qué he encontrado? Que no todos los ricos son malos. No todos los ricos son soberbios, orgullosos, altaneros, no. Hay gente de mucho dinero que es muy humilde. Hay gente de mucho dinero que quiere hacer el bien, pero no sabe cómo. Entonces a ellos hay que sugerirles, hay que orientarles, hay que mandarles también, ¿no? Hay que enseñarles cómo hacer un buen uso de su dinero. Claro, no estén pensando, ya, entonces le voy a pedir una propinita de 10 millones. No. O sea, no están pensando en eso, ¿no? Pero les doy un ejemplo. En una zona exclusiva por donde está el
el consulado de Estados Unidos. Todos conocen dónde está el consulado de Estados Unidos. Casi que en cada país siempre está en la zona más de la high life, ¿no? ¿Ya? De la Refugee Fund Fly. Entonces, esa zona pues es exclusiva, es carísimo, ¿no? Por el polo ahí, ya. Y un hermano tenía una casa ahí, una casa grande, como de 2.000 metros cuadrados, y tuvimos que alquilar, y ellos nos dio un costo bien barato, como si fuese de aquí, porque estábamos capacitando a jóvenes para la obra misionera. Así que el hermano era pastor también, y le dije, mira, nosotros no podemos pagar con lo que cuesta, sabemos lo que cuesta aquí, pero puedes apoyarnos por un tiempo, alquílanos tu casa a un costo que nosotros podremos juntar y pagarte, ¿no? Porque esto no es negocio, estamos capacitando, preparando, entrenando jóvenes para la obra misionera. Y el pastor, que amaba mucho y ama mucho al Señor, dijo, sí, pastor, con mucho gusto, claro que sí, más bien al contrario, me alegra, me dice, ¿no? Gracias por darle la oportunidad de servir. Y nos dio su casa ahí en Monterrico, es esa zona del polo, ustedes son una zona exclusiva, ¿no? ¿Ya? A un precio como de aquí. O sea, entonces yo estaba viviendo en ese tiempo, en esa zona como si fuese, ¿verdad? Y entonces un día caminando, digo, acá, vi una clínica de esa zona, una consulta ahí cuesta 400 soles más o menos. Solo la consulta, no le han sanado nada, no le han dado ninguna medicina, solamente por consultar le cobran 400 soles a más. Y entonces estaba caminando y voy orando, y teníamos nosotros muchachos de la selva, de la sierra, de la costa, gente humilde, algunos también que tenían, la mayoría no tenía porque son misioneros, ¿no? Misionero. Aquí en el Perú, misionero significa misio, está sin plata, sin dinero, ¿no? ¿Ya? En otros países dicen está limpio. En otro país, como en Nicaragua, dice está palmado. Palmado, dicen al que acá le decimos misionero. Bueno, entonces veo esa clínica y le digo, Señor, ¿tú me ayudarías? Porque acá tenemos tantos muchachos que necesitan una atención, quizás algunos están débiles, enfermos, no sabemos, ¿no? Así que entré, ¿no? Agarré uno de los líderes, le dije, acompáñame, y oramos, y entramos, ¿no? Le dije, quiero saber dónde está, quién es el administrador, y me llevaron, y le compartí, me dije, tengo una propuesta para usted, le dije. Sí, me dice, me puso atención, y le dije, mire, nosotros estamos aquí cerca, como a 3 cuadras de su clínica, y estamos capacitando a jóvenes, no le dije misioneros porque quizás ellos no lo van a entender, le dije jóvenes que los capacitamos para servir al prójimo, para ayudar a la gente, porque eso hacemos, ¿no? No solamente predicamos la palabra, sino también ayudamos a la gente. Y entonces, y para no cansarles con la historia, les dije, pues no, usted podrían brindar algún tipo de servicio voluntario, no usé la palabra gratuita, ¿no? Pero voluntario, ¿no? Para, digamos, hacer una revisión de estos jóvenes. ¿Cómo se llama eso? Revisar, no se dice revisar, sino un chequeo, ¿no? Un chequeo de ellos, y quizás algunos necesiten alguna atención. Ustedes podrían brindarles, pero de manera voluntaria. ¿Ya? ¿Y sabe qué me dijo? Me quedó mirando, un hombre gringo, ¿no? Así. Y me dice, ¿sabe qué? Nosotros estábamos buscando eso. Eso queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Aquí nosotros ganamos bien. Me dijo, no, un hombre muy honesto, ¿no? Me dijo, aquí ganamos muy bien. Y siempre hemos querido ayudar a la gente, pero no sabíamos cómo. Pero qué bueno, gracias, me dijo, me dio la mano, me apretó fuerte, me dijo, gracias por darnos esta oportunidad. ¿Y sabe qué? No necesitan venir, yo voy a llevar a mis médicos allá. ¿Dónde están ustedes? Y llevó como no sé cuántas especialidades, y ahí atendieron a todos recibieron una atención 5 estrellas, ¿no? De gratuito, ¿no? Hasta los que necesitaron medicina, todo, o sea, así, bueno, gracias al Señor. Entonces, hay gente que solo está esperando nada más que les instruyamos, que les enseñemos, que les mandemos. Mire, aquí está la oportunidad que usted puede servir de todo lo que Dios le ha bendecido, Dios le ha dado, aquí tiene una oportunidad. Así que no tenga miedo cuando se encuentre con un millonario, con un rico, ¿no? Usted tiene la palabra de Dios, enséñele cómo puede usar su riqueza, sus bienes para bendecir a otros. Amén. Ya. Ok, entonces, un buen ministro sabe ejercer su autoridad. Ya. Todavía me quedan algunos. Hoy no vamos a terminar. Voy a compartir uno más, ¿ya? Uno más por hoy. Y vamos a ir al versículo 13. Versículo 13, otra característica de un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo,
es que se esfuerza en cumplir sus responsabilidades. Se esfuerza en cumplir sus responsabilidades. Primera de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate. A ver, diga, ocúpate. ¿En qué? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Otra vez, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Quién escribe esta palabra? El apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? A Timoteo. ¿Qué le está diciendo? Que se ocupe. No está diciendo de que vaya al servicio, ¿no? Está diciendo, o sea, ocupa tu tiempo. ¿Ya? Ocupa tu tiempo en hacer algo productivo. ¿Ya? Y especialmente en cumplir tus responsabilidades asignadas. Todos tenemos alguna responsabilidad, ¿sí? Sea anciano, adulto, niño, todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Los solteros, los hijos también, ¿no? Por lo menos arreglar su cuarto, acomodar su cama, qué sé yo, ¿no? Tenemos alguna responsabilidad. Y los que servimos al Señor, que todos somos llamados a servir, nuestra responsabilidad es hacer uso de los dones que Dios nos ha dado. Los dones tienen que ver con las habilidades. De hecho, voy a hablar más la próxima semana, ¿ya? Tiene que ver con las habilidades que nos capacitan para hacer bien las cosas que hacemos, sirviendo a Dios. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Dios me ha dado el don de la enseñanza. Dios me ha dado el don de la enseñanza y yo lo sé. Entonces tengo que usarlo, ¿no? Porque enseñando, que es instruir, edificamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Aclaramos algunas dudas que algunos tienen, ¿verdad? Mostramos el camino, damos claridad a la palabra de Dios para que se comprenda bien y podamos estar bien afirmados en la palabra. Pero si yo callara, si yo guardara, si yo lo ocultara, si yo dijera, no, es que a mí me ha costado lágrimas, me ha costado, ¿cómo se dice? Quemarme las pestañas, ¿no? Usted también quémese las pestañas como yo me he quemado para que aprenda. Entonces estaría siendo egoísta. No solamente egoísta, sino estaría cometiendo una maldad, porque así dice en la parábola de los talentos, como aquel que escondió su talento. Y el Señor vino a pedirle cuenta, le dijo, no, Señor, lo he escondido, lo he guardado y ahí está, te lo devuelvo. ¿Y qué le dijo el Señor? Ah, bueno, me lo has devuelto, ya está bien. ¿Así dijo? No, le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo. O sea, para Dios es una maldad cuando ocultamos, guardamos el don que se nos ha dado. El don, sencillamente, aunque hablaré más la próxima semana, es lo que usted sabe hacer bien. Ese es su don. Lo que usted hace bien. Las cosas que usted ha desarrollado en la vida, y usted sabe que lo hace bien. Y que alegra el corazón, que ayuda, que sirve de utilidad, que sirve de beneficio para otros. Algunas personas tienen el don de servicio, por ejemplo. Son muy serviciales. ¿Y sabe cómo uno rápidamente se da cuenta de alguien que tiene el don de servicio? Digamos, ahorita no lo voy a hacer, pero ya. Digamos que yo estoy así y se me cae esto en medio de gente, ¿no? En un grupo de gente, se me cae, ¿ya? ¿Saben? El que tiene el don de servicio no necesita que le pida ayuda, de inmediato reacciona. Los demás se quedan viendo y no significa que estén mal, simplemente no es su don. Pero el que tiene el don de servicio no espera que lo busquen. Usted ha visto que algunos de inmediato reaccionan, ¿no? Como que ¿cómo se llama eso que lo... Un resorte, como un resorte que lo impulsa, ¿no? Y lo levanta sin que se lo pidan. Entonces, ya eso como que va mostrando que tiene ese don de servir, de ayudar a la gente, ¿sí? Cuando usted, digamos, ve, ¿no? Cuando una persona en necesidad real, ¿ya? No lo que se inventa, porque hay gente que se inventa también, ¿no? Estar enfermo, estar en necesidad. Pero una persona de verdad en una necesidad, vamos a decir económica, ¿ya? Entonces, no todo el mundo da, pero los que tienen el don, inmediatamente son movidos a dar, porque tienen ese don. Existe el don de dar, en la Biblia está, Romanos 12, el don de dar. Y para dar se da con generosidad. El que tiene el don da con generosidad. La generosidad no implica riqueza, no implica lujos, no, simplemente de lo que uno tiene y de lo que uno puede, da lo mejor, generosamente. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, eso es poner en práctica, es poner por obra lo que sabemos hacer bien. ¿Sí? ¿Me está siguiendo?
¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, ahí está, ¿ven? Ahí está el don, ¿no? Gracias, gracias, hijito. Ya. Entonces, un buen ministro de Jesucristo se esfuerza en cumplir sus responsabilidades, o sea, ejerciendo su don. Cumple su responsabilidad. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, pero también algunos tienen una asignación, ¿no? Una tarea, una función, ¿no? Algunos, por ejemplo, ¿no? Si están puestos para recibir a las personas que vienen al culto, esa persona que está puesta, que está designada, ¿no? Para cumplir cabalmente su responsabilidad, debe llegar más temprano, antes que los demás, ¿sí o no? ¿No? Porque si llega más tarde, ¿ya para qué? Pues no, ya todos entraron, ¿no? La idea es que tiene que estar antes, justamente ahora en este tiempo, más todavía que se chequea ¿cómo se llama esto? ¿El pulso es? El termómetro, ¿no? La temperatura, ¿ya? Se le echa el alcoholcito, se le da la bienvenida y todo lo demás. Entonces tiene que estar a tiempo, pues. Entonces estará ejerciendo bien su función, ¿no? Si alguien está puesto para barrer el templo, tiene que hacerlo bien, bonito, lindo, ¿no? Yo recuerdo mucho hasta el día de hoy, mi primera práctica misionera, mi primer viaje misionero fue en un lugar donde era desierto y el templo que teníamos era de barro, cocido, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cocido al sol, con greda le llaman allá en el norte, adobe. Las paredes eran de adobe, muy humilde, muy sencillo. El piso de tierra, ¿ya? Todo. ¿Ya? No teníamos, pues acá esto es muy bonito, ¿no? ¿Ya? Pero ya era piso de tierra, el techo de calaminas, en otro lugar le llaman láminas de zinc. Y estaba aquí, de mi cabeza, ponga así una cuarta de la mano, ahí estaba el techo. Y hacía casi 40 grados de calor, 38.5 de calor. Y encima con calaminas sobre uno, eso era un horno, literalmente. Entonces, había una hermana, una madre de familia, y la hermana Zulema se llamaba, ella cuando venía a limpiar el templo. Nuestro templo era, ya les digo, arena o barro, no sé cómo se llama. Bueno, polvo, tierra, ¿ya? Pero ella lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, lo arreglaba, no sé cómo hacía, le echaba agüita, le pasaba la escoba una y otra vez, lo acomodaba todo, que eso parecía para mí algo tan hermoso, tan lindo, lo disfrutaba, ¿no? Por el amor con que lo hacía, ¿no? El cariño, o sea, realmente el amor por el Señor y por la casa de Dios, sencillita sí, pero bien bonito, bien lindo, ¿no? Entonces estaba cumpliendo bien su asignación, su responsabilidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Ya? Entonces, un buen ministro de Jesucristo tiene que hacer eso. Por eso acá Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en lo que te toca hacer, lo que te corresponde. ¿En qué le dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Porque Timoteo ya era un ministro de Cristo. Aquí cuando dice ocúpate en la lectura, no se está refiriendo a leer la lectura devocional, la lectura personal de la palabra de Dios, se refiere a la lectura pública que se hacía, digamos, al comenzar el culto, ¿no? Se hacía una lectura de la palabra antiguamente, en los tiempos de la Biblia, y luego se daba una breve explicación, como diríamos una meditación, ¿no? De lo que se había leído. ¿Ya? Entonces, por eso dice, ocúpate en la lectura, se refiere a eso, ¿no? O sea, haz tu ministerio, cumple tu ministerio. ¿Ah? Y dice, por eso también dice, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, que es instrucción. La enseñanza es instrucción, especialmente en lo que llamamos la sana doctrina. Entonces, Timoteo pues tenía esa labor como ministro de Cristo, entonces tenía que estar ocupado en eso, ¿no? De repente usted no es un predicador, de repente usted no es un maestro, pero tiene un don, tiene una función, tiene una labor. Cumpla su labor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya, voy a terminar, ¿ya? La palabra que se usa acá para ocúpate, ¿no? Esa palabra en el griego es proseco. Significa mantener la mente en una dirección, hacia una dirección. Significa prestar atención. También significa ser cauteloso, ser aplicado, significa estar adherido como ¿cómo se llama eso que se pega? Cuando uno saca una lámina y se pega, un adhesivo, ¿ya?
Es como estar bien pegadito a algo, ¿no? O sea, por eso dice prestar atención, bien atento, ¿ya? Tener cuidado, y también significa tener consideración. Como cuando a uno le dice, considéralo bien, ¿no? O sea, tener mucha consideración sobre algún asunto, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que el servidor de Cristo, o sea, nosotros somos servidores de Cristo, ¿ya? Debe ser diligente en el cumplimiento de sus responsabilidades asignadas, haciendo todo en el tiempo oportuno y con perseverancia, porque él está diciendo, ocúpate, o sea, mantente ocupado, mantente haciendo lo que te toca hacer, ¿ya? Eso se llama perseverar, persistir, ¿no? Continuar. Sí. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Diga amén o ay. Una de dos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Como diciendo, no sean perezosos en lo que deben ser diligentes. Y luego dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ve? Está relacionado. El servicio al Señor con ser diligente o ser perezoso, negligente. Romanos 12:6-8, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que la Reina Valera dice exhortar, ¿no? Es animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que es hacer misericordia, dice que lo haga con alegría. ¿Ya? Que lo haga, ¿cómo? Con alegría. ¿Ya? Pero se da cuenta que en todo lo que está diciendo es use el don. Otra vez. ¿Ya? Si tienes este don, si tienes este otro don, puede ser de profecía, puede ser de enseñar, puede ser de dar, puede ser de servir. El don que tengas, dice, úselo. Úselo. A ver, diga, úselo. Dígale que está al lado ahí. Diga, usa tu don, dígale. Usa tu don. Algunos no quieren usar su don, porque todos hemos recibido un don, pero lo tienen guardado. Nuevecito lo tienen. ¿No? ¿No? Bien brillantito, ¿no? Nuevecito. ¿No? Los dones no son para guardar. Los dones no han sido dados para ser guardados, ¿no? En un saco bajo la cama, no. Dios se los ha dado, los ha confiado para que sean usados en el servicio del reino de Dios. Alguien diga amén. ¿Ya? Pero hay que usar lo que Dios nos ha dado. Amén. Sí. Está bien, hermanita. Sí. Amén. Mi hermana Jane. Ok, vamos a estar de pie, por favor, ahora. ¿Ya? Y recuerden, ¿no? En este último punto, ¿ya? Recuerden, los dones son para ser usados. ¿Ya? Vamos a usar. Ok, vamos a orar, hermanos. ¿Ya? Agradeciendo a Dios. Levante su manito. Señor, te damos gracias por la palabra que recibimos hoy. Gracias, Señor, que nosotros ya somos tus servidores. Cada uno de nosotros, tú nos has llamado para servir. Estamos aquí, Señor, para servir, pero cada uno según el don que tú nos has confiado. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y no perezosos, a ser fervientes y piadosos, Señor, y no, Señor, y no ejercitarnos solamente en lo físico, pero especialmente ejercitarnos para la piedad, Señor. Te damos gracias que esta palabra sea guardada en nuestro corazón y nos ayudes a vivirla, a cumplirla, a ponerla por obra, Señor, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, demos un aplauso al Señor y agradecemos por la palabra de Dios.